Hola, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. Yo soy Andrés Martínez Álava. Esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta. A la provincia entera llegamos sin ningún sitio en excepción y el mundo nos mira ahora en redes sociales como Radio Son de Manta, nuestra cuenta principal, y más de 85.000 seguidores, a quienes con el paso de los días les llegan nuestras notificaciones. Además del dato digital EC en redes sociales, usted puede a partir de ya seguirnos, darle like y compartir por sobre todas las cosas. Gracias por hacer cada vez más grande esta comunidad y que nosotros podamos responder a sus interrogantes. El programa de hoy se titula Mucha atención por cómo usted debe proceder cuando hablamos de la tosferina. Hay mucha información a momento en plataformas digitales y yo quiero presentarles la visión de la autoridad, además de la sesión extraordinaria que tuvo ayer el COE Manta en el Palacio Municipal y después de las 12:30 en entrevista con la responsable de salud en el distrito 13D02, que ustedes bien saben compone los cantones Manta, Montecristi y Jaramillo. Hago referencia a la doctora Paola Castillo Gin. Vamos a conversar con ella en vivo, nos han prometido llegar. Además, a las 12:45, porque también vendrá con ella una mujer que conoce mucho el desarrollo del esquema de vacunación en el orden distrital. Hago referencia a la licenciada Katiuska Fioravanti, que también estará con nosotros después de la doctora Castillo para conversarnos cómo se está organizando el distrito, por dónde van a empezar, qué es lo que la gente necesita saber en este momento donde predomina la desinformación, por sobre todas las cosas, cuando hablamos de este evento tan delicado. Lo primero que usted debe de saber es que es real el brote de tosferina. A la par también debe de conocer que si su hijo menor de 5 años tiene el esquema de vacunación, ya sea en el orden público o en el orden privado, completo, usted no tiene de qué preocuparse. Eso no significa que mañana, a través de un contagio de adulto, menor, adolescente, etcétera, porque afecta a todos, unos que otros en menor medida, no significa que no pueda volver a contagiarse o que no pueda contagiarse como tal porque está vacunado. Pero por supuesto que la afectación será menor. Y en la gran mayoría de casos, según lo que ha informado la autoridad ayer en la mesa técnica, no han necesitado hospitalización los menores que tengan el esquema de vacuna al día, particularmente la dosis de pentavalente entre los 2, 4, 6, 18 meses y el refuerzo que necesitan al 5º año. Contra esto, los medios de comunicación estamos en la obligación moral de ser un aporte para que la ciudadanía, nuestra gente, no se amontone en los centros de salud pública, para que nuestra gente no vaya a hacer la cola solamente para preguntar qué vacuna es la que necesita tener su hijo a tal edad. Si la gente tiene su carpetita de vacunación en el orden público mayoritariamente, los que tienen la bendición de poder llevarlos al orden privado, que a la final yo siempre digo, terminan abasteciéndose del orden público, termina siendo lo mismo, solo que usted paga más. Bueno, perfecto que hayan tenido la vacuna. Sepan ustedes que si su hijo tiene el esquema de vacuna completo hasta los primeros 4 años, no pasa nada. Por supuesto que uno tiene que tomar las medidas, pero no es para que usted salga a colapsar los centros de salud, a pedir información, a pedir vacunación, o que salga a colapsar las farmacias de la ciudad buscando mascarillas, porque esto no es el COVID. Tiene que la gente tomar sus precauciones y saber y tener la información a la mano. Y en este tipo de situaciones, los medios de comunicación debemos de encontrarnos en la obligación moral de no alarmar a la ciudadanía, porque esto el fin de semana fue una situación corriendo la gente a las farmacias, por ejemplo, a buscar mascarillas. Hubo una especulación tan grande que se acabaron, que no tenían el suficiente abastecimiento, que usted iba a las farmacias y le decían el martes, el miércoles, recién nos van a llegar.
¿Y por qué no mañana? ¿Y por qué no el domingo? ¿Y por qué no el lunes? Preguntaba usted. Es que así funciona la especulación. Mientras más días pasan, los medios cooperan alarmando más a la gente y entonces más plata van a poder sacar sobre el tema de mascarillas. Esto hablando de las farmacias. Sin hablar de quienes se guardan en su casa esto y después lo comienzan a comercializar en plataformas digitales. La gente debe de tomar calma. Yo no los culpo en que se alarmen por la desinformación, pero sí hago un llamado abierto a nuestros colegas desde la prensa que contemos la historia completa y aquí no importa vender el titular. Como en el COVID llega la tosferina. No es como en el COVID, por favor. ¿Usted sabe lo que significa esto para una familia que haya perdido a un ser querido en el COVID? Que usted salga con ese titular alarmante. Los medios somos un ancla en esto para entregarle equilibrio a la ciudadanía o para también exacerbarlos. Vamos a poner todo eso sobre la mesa. Les voy a contar lo que dijo ayer los especialistas en la mesa técnica y después a las 12:30 vamos a conversar con los protagonistas de este caso. Pero yo estoy muy indignado de lo que vi ayer. No, estoy verdaderamente indignado como más en este momento predomina vender un titular amarillento y sensacionalista, en algunos casos incluso hasta para querer hacer daño a la autoridad de turno. Es decir, como que mientras más desastres pasan en nuestro país, viste, esa es la consecuencia de haber votado por fulano. Hasta en ese sentido estoy muy indignado por cómo han procedido ciertos medios de comunicación a alarmar literalmente a la ciudadanía. La verdad como tal y la plena sobre esta situación se la vamos a contar dentro de breve aquí justo con ustedes, porque vamos a reflexionar, no solamente a escuchar el resumen de lo que dejó ayer la mesa técnica, sino también de lo que van a indicar las autoridades como tal. No sin antes, por supuesto, permítame agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos compartiendo a diario con usted. Recuerde que este programa llega gracias a Banco del Pacífico y su crédito Levántate Mi Pymes. Recuerda, consulta en tu agencia más cercana con la tasa de interés más baja, 9,5%, para que usted pueda desde ya reactivarse. No necesitas garante. Tu garante será la CFN y el Banco del Estado, en este caso el Banco del Pacífico, ofreciéndote el crédito Levántate Mi Pymes. Consulte en su agencia más cercana para mayor información. Gracias a la Alcaldía de Manta, la Alcaldía del Cambio, que trabaja en el plan 70 kilómetros igual 107 calles para Manta, se encuentra trabajando ahora en la vía Costa Azul. Llegarán hasta la Pradera 2 y ayer también en el final del día, por la tarde, ya empezaron a trabajar. La maquinaria hizo presencia en la Ciudadela Azteca y su entrada principal, más allá de las calles que ya se han dejado al 100%, como la Avenida Universitaria, calle U8, entrada número 3, Avenida Malecón, y el trabajo en la 105. Seguiremos informando sobre el avance y en qué sector de barrio a barrio van a empezar a llegar. Al terminal portuario de Manta, un gran puerto para una gran ciudad. A la Fundación Samuel El Negro Celi, esto va por Jaramijó. Samuel El Negro Celi trabajando por mis hermanos de Jaramijó. Gracias a Martínez Comunicaciones, publicidad y eventos al máximo, y tu nueva cafetería La OTAN, que más adelante estaremos dando detalles de qué es lo que van a ofrecer para el Día de las Madres en su inauguración. Ok. Bien, familia, lo que usted debe de saber, por sobre todas las cosas, en base a lo que la mesa técnica definió ayer, más que todo como un informe en el Palacio Municipal, es lo siguiente. Mantenga la calma, es lo primero que debe hacer usted, y sobre todas las cosas, revisar el esquema de vacunación que su hijo mantenga hasta el momento. Nosotros hemos invitado a los profesionales y después de las 12:30 vamos a estar conversando con ellos para que nos cuenten más detalles sobre esto. Pero básicamente, si su hijo hasta el año 4 tiene el esquema de vacunación completo, no es que usted no tenga de qué preocuparse. Claro que puede contagiarse de tosferina como tal. Y no solamente hablaremos de la tosferina, sino también de la fiebre amarilla, que tal vez un poco más lejana para nosotros, no significa que debemos de relajarnos al 100%, sobre todo en Manta, hacer una ciudad puerto y que también cuenta con un aeropuerto. Si su hijo tiene, volviendo a la tosferina, el esquema de vacunación completo hasta el año 4, digamos que está protegido dentro de. El Ministerio de Salud Pública y los responsables en el orden distrital, ventajosamente nosotros con una gran acogida entre Manta, Montecristi y Jaramijó, este programa como tal, deben de saber
que ya están trabajando en prevención e información. ¿Que van a vacunar? Claro que van a vacunar, porque es normal que tal vez a una madre de familia, a un padre de familia, a la abuela que cuidó a su nieto, al abuelo que cuidó a su nieto, se le haya pasado por alto vacunarlo entre los meses 2, los meses 4, el mes 6 o el mes 18, o ponerle la dosis de refuerzo para poder prevenir este tipo de enfermedades al año 5. Bueno, esas son las personas, al revisar su esquema de vacunación, que deberán tener prioridad en visitar los sistemas de salud públicos principalmente o privados, quienes tengan la oportunidad, para que sus hijos puedan ser vacunados. El Ministerio de Salud Pública también va a acudir a las escuelas, no solamente en el orden público, van a acudir también en el orden privado. Y acá es más difícil que presten las condiciones para que pueda ingresar, precisamente porque son privadas como tal. Pero vamos a contar estos detalles y tendremos a la autoridad que nos va a decir si ellos llegarán con una orden gubernamental para poder ingresar y chequear a los niños por sobre todas las cosas. Esta parte es muy importante. Los adultos como tal, también podemos contraer la tosferina. No es de que porque afecta mayoritariamente a los menores de 5 años, y en el caso particular de Manta, por ejemplo, los menores de 1 año, donde han sido casos de mayor complicación, más allá del esquema de vacunación, no significa que usted como adulto mayor no pueda contagiarse mañana. Es más, tal vez tiene la tosferina en este momento y ni cuenta se ha dado como tal, porque los síntomas pueden ser muy leves o usted puede que no tenga síntomas. ¿Recuerdan este término que utilizamos en pandemia, asintomático? Bueno, ya tiene usted una referencia de que tal vez pueda ser asintomático. Entonces, no significa que los adultos no nos podamos contagiar. Los adultos muy probablemente son los que más se van a contagiar y van a terminar porque están en el día a día en la calle, porque están trabajando, porque están ganándose la vida, que lleguen a casa y tal vez contagien a sus hijos menores. Pero hay que tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, en la etapa de 1 a 4 años, de 1 a 5 años, es cuando uno como padre más pegado está a su hijo. Muchísimo más pegado. Y el padre que tiene a la niña a la vez en la boca, y la mamá que tiene al niño que tiene a la niña a la vez en la boca, etcétera. Eso es muy normal dentro de nuestra sociedad como tal. Usted debe de evitarlo. Desde ya, la recomendación es que usted no bese a sus niños en la boca, porque a través de la saliva es mayor la posibilidad de que se pueda terminar contagiando a través de la tosferina como tal. Esto a momento tiene un trabajo exhaustivo por parte de las autoridades para el control y lo vamos a explicar nosotros en Manta, en Montecristi, en Jaramijó, haciendo referencia al distrito 13D02, porque vamos a tener a los responsables en salud de ese distrito como tal, pero igual también pendiente Puerto Viejo, que sé que entramos con mucha fuerza a Puerto Viejo en este horario como tal. Atentos también a las recomendaciones, porque va a servir para que ustedes sepan cómo están actuando las autoridades. Eso es lo base que usted debe de saber en referencia a esta enfermedad. No pare bola a los titulares amarillistas que volvió la pandemia, el COVID, de que vamos a volver a guardarnos en casa, de que tendremos que usar todos todo el tiempo mascarilla, es decir, de que volveremos a tener aquel sufrimiento tan hondo que tuvimos en pandemia. Por lo menos ahora las autoridades ven aquello muy lejano, pero para eso hay que acudir a la prevención de inmediato para que después no tengamos que lamentar el auge de este brote como tal. Ahora, fíjese la nota que lanza el diario, esto es muy importante, hace muy poquito, es una redacción del maestro Jaime Ugalde, de hoy justamente martes 6 de mayo en referencia a esto que estamos pasando. Indica que desde hoy arranca una jornada masiva de vacunación para contener el brote de tosferina. Todo esto lo van a confirmar las autoridades dentro de breve. Después de esto nos vamos a la pausa para prepararnos. El objetivo será inmunizar a menores de 6 años en unidades educativas de Manabí. La tosferina, también conocida como pertussis, reapareció con fuerza en Ecuador. En lo que va del año se han registrado 115 casos en la zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo. De estos, 79 pertenecen a la provincia de Manabí, siendo los cantones de Puerto Viejo, Manta y Chone los más golpeados. Aunque no se especificó el número de casos en cada cantón. La jornada masiva de vacunación que se desarrollará desde hoy tiene como objetivo inmunizar
a menores de 6 años en unidades educativas de la provincia. Esto se realizará con el consentimiento previo de los padres o representantes legales. La campaña se desplegará en centros escolares, donde el Ministerio de Salud Pública ha destinado 60.000 dosis de vacunas, 30.000 de la pentavalente para niños menores de 2 años y 29.000 de la triple bacteriana para aquellos que entre 1 y 5 años tengan. La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa provocada por la bacteria Borrelia. Afecta principalmente al sistema respiratorio y se transmite a través de las gotículas al toser, estornudar o hablar. Aunque cualquier persona pueda contraerlas, los bebés menores de 1 año y personas no vacunadas corren el mayor riesgo. Esta infección se desarrolla en 3 fases a lo largo de más de 10 semanas. La etapa inicial, por eso que usted se puede ver con esa tos media incómoda y con fluido en su nariz medio incómodo por un tiempo largo, diríamos, es justamente por cómo va impregnándose esta enfermedad en nuestro sistema. La etapa inicial, conocida como la fase catarral, se manifiesta con síntomas leves, secreción nasal, fiebre baja y tos ocasional. Posteriormente, la fase paroxítica puede durar hasta 6 semanas y se caracteriza por una tos violenta acompañada de un silbido al inhalar, vómitos y dificultad respiratoria. Finalmente, la fase de convalescencia puede prolongarse por varias semanas durante las cuales la tos disminuye, pero no desaparece completamente. En casos graves, especialmente en bebés, puede provocar neumonía, convulsiones, daño cerebral o incluso la muerte. También se han reportado fracturas de costillas debido a la intensidad de la tos. Históricamente, la tosferina ha causado epidemias devastadoras desde hace siglos. Fue identificada como una enfermedad del siglo XVI y antes de la vacunación masiva provocó miles de muertes en Europa y América. En la era moderna, brotes importantes han surgido en países con bajas tasas de vacunación, como Estados Unidos en el 2012 y diversas regiones de América Latina en la última década. En Ecuador, el repunte de casos ha generado una alerta epidemiológica nacional. Las autoridades sanitarias trabajan en la contención del brote, con acciones urgentes como la vacunación masiva, vigilancia epidemiológica y campañas de concientización. El Ministerio de Salud Pública insiste en que la vacunación es la principal herramienta de prevención, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables. Aquí están las medidas claves, según la nota de El Diario. Vacunarse siguiendo el esquema completo, lo que le decía hace un momento. Si usted ha cumplido con el esquema de vacunación de su hijo que tiene 4, 5 años, le puso las dosis como mandaron en el orden público, a los 2, a los 6, a los 18, tiene el refuerzo del año 5, tranquilidad. No significa que no pueda contagiarse, pero tranquilidad, la afectación será menor. Use mascarilla en lugares cerrados y si hay casos confirmados cerca. Lavarse las manos con frecuencia, ya ustedes conocen estas recomendaciones. Evitar el contacto cercanas con personas que evidentemente usted las note que están enfermas. Consultar al médico si presentan síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar. Si usted ve que su hijo, principalmente hablando de los niños que son los más afectados en este momento, tiene estos síntomas, no lo manda a la escuela. No pasa absolutamente nada que su hijo se pierda unos días hasta que usted note que la enfermedad va decayendo. Más bien, le hace un favor a él para que se fatigue menos, lo pueda tratar mejor en casa, esté en un ambiente más cerrado y no pueda contagiar a más personas. Hay que ser también responsables en eso. No es que no pasa nada. Claro que pasa, si no estaríamos hablando de esto. Pero si usted toma las medidas de prevención, como en todo caso como tal, podrá tener mejores resultados. Habrán casos que se saldrán de las manos, como todas las excepciones en todo sentido. Pero si usted sigue las recomendaciones, escuchando el programa, le va a ir mucho mejor. Si usted escucha a los especialistas, después de la pausa, le va a ir mucho mejor, para que usted sepa, en el determinado caso de que no tenga su hijo el esquema de vacuna completo, dónde podrá acudir para que lo puedan atender sin que usted colapse por una simple consulta los sistemas de salud público en la ciudad, en el distrito como tal, en la provincia, en el país. Mantengamos la calma y nuevamente el llamado especial para los coleguitas que yo sé que me escuchan para tirarme piedras después en redes sociales. Por favor,
Seamos un poco más conscientes con esto. Este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la política, no se tienen que politizar, no se tienen que utilizar en los medios para intentar hacer daño a una candidatura que ganó porque la que perdió está resentida. Hay que tener un poquito más de equilibrio sobre este tipo de situaciones y no pensar lo que le pueda llegar a importar o afectar en este momento a una autoridad que ganó para 4 años más adelante y que no podemos hacer nada ya para cambiar. Sino pensar en la madre de familia que tiene agregado en el grupo de WhatsApp este tipo de noticias y después sale corriendo a buscar una mascarilla, sale corriendo a buscar atención y resulta que en ese salir corriendo se termina contagiando porque su hijo a la final tiene el esquema de vacunación completa y ella no sabía que por ahí es donde debe de empezar. También podemos aportar, no buscando ganarnos el like, sino buscando informar a la ciudadanía, porque siempre ha vendido más, lamentablemente, el amarillismo, el sensacionalismo, que en este caso aportar en casos significativos, solamente con informar, para que nuestra gente sufra menos. ¿Saben ustedes lo que puede significar para una persona que perdió más de un familiar en pandemia, que lea un titular diciendo de que mañana vuelve el COVID? Por favor, hagamos un poquito más de respeto sobre eso. Nosotros tenemos una gran herramienta en el micrófono, una gran herramienta en plataformas digitales, una gran herramienta en nuestras manos. Utilicémosla para bien también ante la ciudadanía e invitemos a los profesionales para que de manera urgente puedan conversar sobre esto. Porque más allá del trabajo que hagan en la vacunación, esto es evidentemente que se está saliendo de las manos por desinformación, por falta de información. Y para eso es urgente que los profesionales vengan a conversar con nosotros. Señores, vamos a la pausa. A la vuelta agradezco a nuestros patrocinadores y conversaremos con la doctora Paola Castillo Gin, responsable de salud en el distrito 13D02 que compone Manta, Montecristi y Jaramillo. Ustedes ya bien lo saben porque siguen este programa. Y también con la licenciada Katiuska Fioravanti, que es una mujer con vasto reconocimiento en el orden de esquemas de vacunación, la que más conoce sobre el caso. Bien, vamos señores a la pausa rapidito, nos acomodamos y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ok, querida familia, muchas gracias por continuar conectados con nosotros. Yo soy Andrés Martínez Álava y esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta, ventajosamente abarcando la provincia entera. A este horario, muchas gracias a mis hermanos conductores, taxistas, particulares, buceteros, como les digo con mucho cariño, que nos hacen el espacio de opinión más escuchado en el distrito. Manta, Montecristi y Jaramillo, en este horario como tal, entrando con gran fuerza a Puerto Viejo. Además, en redes sociales como Radio Son de Manta, nuestra cuenta principal y nuestra cuenta anexa, El Dato Digital S. Gracias a quienes nos retransmiten por la deferencia. Nosotros siempre es un honor que nos puedan retransmitir y que este programa se pueda ver más allá de este espacio. A quienes hacen posible que salgamos al aire, muchas gracias. Banco del Pacífico y su crédito Levántate Mi Pyme. Recuerde acercarse a su agencia más cercana para pedir mayor información con una tasa de interés muy baja, la más baja del mercado, del 9,5%. Usted pida más información para que pueda reactivarse gracias a Banco del Pacífico. A la Alcaldía de Manta y su plan 70 kilómetros igual 107 calles para Manta, que amanecen trabajando en la entrada a Costa Azul y Ciudad Azteca. Gracias al terminal portuario de Manta, un gran puerto para una gran ciudad. Recuerden que vamos a estar, no hemos definido todavía, entre jueves y viernes en la visita a mi puerto con un gran grupo de amigos, en el grupo de WhatsApp, los amigos de Andrés Martínez, estaremos visitando el puerto después de que ventajosamente, para bienestar de todos, la renegociación fue un éxito para el Estado ecuatoriano, para la ciudad y la provincia. Gracias a Samuel El Negro Celi y su fundación, esto va por Jaramillo, un hombre siempre activo en beneficio de los más vulnerables en el hermano cantón de Jaramillo. Y gracias a Martínez Comunicaciones, este fin de semana estamos ya activos con ustedes para todo el emprendimiento en luces, sonidos, animadores, animadoras, activadoras de negocios y demás que usted necesite en este momento. Vamos a pasar la info más adelante. Aprovechemos el tiempo. Vamos a saludar con la doctora Paola Castillo Gin. Ella es la responsable de salud, es decir, la representante del Ministerio de Salud Pública en el distrito Manta, Montecristi y Jaramillo. Nosotros hemos esperado esta entrevista después de lo que escuchamos ayer en
la mesa técnica que llevó adelante el COE Manta, esperábamos conversar con ellas para que en este horario lo pueda decir la ciudadanía, lo que nosotros escuchamos ayer, y que por sobre todas las cosas viertan un poco más de tranquilidad sobre esta situación que se puede salir de las manos por falta de información. Doctora, gracias por el tiempo, bienvenida. Hola, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Yo siempre digo que los medios de comunicación bien dirigidos son una herramienta que tiene el Ministerio de Salud Pública y la mayoría de las instituciones para dirigirse a la población y conocer las estadísticas de primera mano, ¿no? Edison, por favor, denle un poco más de audio, acérquese un poco más el micrófono, por favor, para que podamos empezar al 100%. Aquí yo preparé preguntas después de lo que escuché justamente ayer. Arranquemos sobre la tosferina porque también tendremos que hablar sobre la fiebre amarilla, tendremos el tiempo necesario. ¿Qué tan preocupante es la afectación en este momento dentro del distrito? Por favor, arranquemos por allí. A ver, empezamos. Siempre antes de dar una declaración me gusta preparar con estadísticas para que la población sepa de qué estamos hablando, ¿no? Este año nosotros tenemos alrededor de 17 casos ya confirmados. El día de ayer dije 12, ya hoy se cerraron más. Estamos con 17 casos que se presentan con nosotros alrededor de la semana epidemiológica 18. En el mes de marzo. La mayoría de ellos han sido niños y tenemos también presencia de adultos, pero la mayoría niños. Preocupante es para nosotros, pues esta es una enfermedad inmunoprevenible, sin embargo nosotros venimos presentando un aumento de la incidencia de los casos, no solamente de Ecuador, sino en la mayoría de los países de América, lo que se traduce en las pocas coberturas de vacunación que ha habido en otros países y obviamente Ecuador, siendo un país donde pasa mucho tránsito de migrantes, pues también se vería afectado. Eso unido a que tuvimos la pandemia, donde hubo un tiempo en que no se vacunó todas las dosis que debían vacunarse porque los esfuerzos fueron obviamente dirigidos a COVID-19, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública, por lo menos Ecuador es uno de los países que mejor maneja el esquema de vacunación y siempre preocupado, usted nos ve en territorio, dando a los niños que tienen rezagado su esquema de vacunación la dosis necesaria. Ahora, me pregunta qué tan preocupante es la tosferina, le digo, es una enfermedad inmunoprevenible, es tratada como una bacteria que es la Bordetella pertussis, altamente contagiosas en los niños y por eso la importancia, ustedes saben que a ellos se les coloca 5 dosis realmente, 3 a los 2, a los 4, a los 6 meses, al año y 6 meses y la última a los 5 años. Si el niño tiene ese esquema de vacunación completo, obviamente está más protegido porque ya completó su esquema. A partir de esa edad ya no colocamos más tosferina. Y los niños menores de 2 meses, pues que son aquellos que no han recibido ninguna inmunización, son los que están más exentos a sufrir las consecuencias de una tosferina. Que la población sepa que la tosferina tiene 3 fases que son importantísimas. El conocimiento tanto de las mamitas, usted lo dijo anteriormente, yo lo escuché, hay una fase catarral, hay una fase que viene después que es paroxística y la última fase que es de convalescencia. Esta fase catarral, el periodo de incubación, también para que lo sepan, no solamente la población, no solamente el personal médico, sino también la población, es un periodo de incubación desde que se adquiere la infección hasta que inician los síntomas, que puede durar desde 6 a 10 días y tiene una media de unos 7 a unos 22 días. Es importante que las mamitas sepan que no deben besar a los niños en la boca porque esa es una de las maneras más rápidas de contaminación, sobre todo para los menores. Los lactantes sean celosos con sus hijos, tampoco dejen que los vecinos, sé que es un acontecimiento familiar, todo el mundo quiere cargar al niño, pero por favor en estos momentos, en esta contingencia sanitaria que tenemos, evítenlo. Ahora, la pregunta que más me saltó ayer en redes sociales cuando nosotros empezamos a publicar justamente esto. Mi hijo tiene 6 años, mi hijo tiene 7 años, me olvidé de ponerle la vacuna al año 5, o no sé, no llevo la contabilidad del esquema de vacunación porque se me perdió la cartilla, no sé qué. ¿Pueden vacunarlos ahora que ustedes justamente nos van a hablar sobre la campaña de vacunación que van a llevar adelante? ¿Pueden vacunarse si pasan de los 5 años, de los 6, 7 años, igual con una pentavalente o lo que le pongan para precisamente tratar de prevenir un poco más esto? Le comento, la campaña de vacunación que se está promocionando desde el 29 de abril hasta el 30 de junio es DT, eso quiere decir difteria y tétanos, no tiene que ver con la tosferina. Lo que sí podemos hacer es revisar todos los carnets de vacunación. Usted sabe que anteriormente era obligación que los colegios, los niños, los padres llevaran el carnet para saber qué vacunas tenían y cuáles estaban rezagadas. Lo que se está pidiendo ahorita es para poder completar a aquellos niños que estén acorde
acorde con la edad para recibir el biológico de tosferina, que se les coloque como Está esquema claro, reemplazado. entonces son prioridad los Así niños que es. estén en el rango de edad de mayor afectación, es decir, de 1 a 5 años para que puedan cumplir con su esquema. Exactamente. Clarito lo está hablando la doctora, entonces para que la gente lo tenga en claro. Ahora, tengo que salir corriendo a conseguir mascarillas, porque esta fue una de las situaciones que el fin de semana, bueno, en plataformas digitales, cómo dio tantas vueltas. Yo lo decía hace un momento, muy decepcionado de cómo se ha manejado la comunicación a través de colegas. Yo soy clarito en decirlo y me hago responsable, siempre lo que digo, alarmando más a la ciudadanía que esto aporta a la especulación, unos cuantos vivarachos que se hagan la plata, etcétera, pero para que lo sepan de la voz de un profesional, tenemos que salir corriendo a conseguir mascarillas porque evidentemente es importante que uno la use, pero ¿qué tan importante? A ver, le comento. Hubo una disposición en el Mineduc a través del COE también donde había que usar mascarillas, tanto el personal docente como el personal administrativo, como los niños. El uso de la mascarilla realmente debe ser sobre todo para las personas que tengan sintomatología respiratoria. Ya. Y también diría yo para aquellos que tengan la sospecha de que pueden tener alguna enfermedad respiratoria y estén por decir con su niño recién nacido, para evitar besarlo, ¿no? Sé que está como disposición y como tal hay que cumplirla, pero realmente, personalmente, no sé qué tan valiosa sería una mascarilla en niños menores de 5 años. Claro, ¿no? porque por ejemplo, yo Entonces, tengo a mi hija menor de 5 años en la exacto. escuela y me dijeron, tienes que llevar y la sobre todo mascarilla. en las escuelas. Lo que sí es importante como medida de prevención, querido Andrés, es que por favor los papitos que vean que sus niños tienen síntomas respiratorios, los retiren en etapas tempranas. El éxito Eso. incluso del tratamiento para una tosferina es poder aplicarlo en etapas tempranas, cuando el paciente aún está en etapa catarral. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública como tal? Estamos tomando muestras, estamos identificando. No nos olvidemos que no solamente tenemos respiratorias como tosferina, que en este caso es inmunoprevenible. Sí, sí. Tenemos también presencia de COVID-19, tenemos presencia de parainfluenza, de influenza, de virus sincicial respiratorio, H3N2 como influenza, ¿no? Y entonces tenemos que estar acorde con la mayoría de los síntomas respiratorios, pero sí es necesario primero que los papás estén atentos, que puedan retirar al niño. En el caso que tengan síntomas respiratorios, sea el niño, sean los adultos, que suelen ser un poco menos asintomáticos, pero igual se presenta un poco de tos, que sepan que el niño no debe estar en contacto con otros niños. ¿Hasta cuándo? Porque siempre preguntan, y si yo lo retiro de la escuela, ¿cuánto tiempo lo debo retirar? Pues lo ideal es que usted lo retire el tiempo que dura el tratamiento. Como el tratamiento generalmente es con macrólidos, claritromicina, eritromicina, debería ser de 7 a 14 días, que es el tiempo que se instala. No hay ningún problema en que usted, si siente que su hijo de 1 a 5 años tiene este tipo de síntomas que acaba de escuchar, lo retire de la institución mientras le da el tratamiento, le va a hacer un bien para él, para que lo pueda recibir mejor en casa y también para que no pueda llegar a contagiar en caso de que tenga tosferina a otros estudiantes. Esa es una de las situaciones más delicadas, ¿no? Porque los padres los terminan mandando igual a la escuela, más allá, no pasa nada, no pasa nada, hay que prevenir. Ahora, ¿cómo trabaja el gobierno en el tema de la vacunación? Yo sé que acá tenemos al especialista y ya justamente le vamos a preguntar todos esos detalles, pero ¿cuántas vacunas van a poner de qué tiempo a qué tiempo? Y sé que también el municipio de Manta está ayudando en este sentido con las brigadas. ¿Cómo se están organizando, particularmente en el caso de Manta? Primero, y para que conozca la población, el de nosotros es un trabajo interinstitucional. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública es y será siempre el ente rector, la ayuda y colaboración que nos prestan las demás instituciones, empezando por el GAT, MIES, el Mineduc, es súper importante, y la comunidad. La comunidad, que primero que nada deben ser notificadores de lo que está pasando en su territorio, porque ¿quién mejor de ellos para conocer? Vale. Y segundo, porque el Ministerio de Salud Pública, todos los programas que tiene los trabaja con todas las instituciones, porque todos debemos hablar el mismo idioma. Sabemos que todo el personal del Distrito 1302 y realmente de todo el Ministerio de Salud Pública, desde la cabeza hasta los que estamos en los centros de salud, están en territorio, logrando brigadas para poder entrar a todos los colegios y poder aplicar vacunas en los esquemas que estén atrasados. Trabajando con el MIES para que nos ayuden con los CNH para los carnets de vacunación. Ya. Tratando en los centros de salud de identificar a aquellas personas que pueden tener una rinofaringitis o que sea algún virus respiratorio para poder captarlo en las primeras etapas. O sea, es un trabajo de absolutamente todas las instituciones. El municipio siempre nos ha apoyado. Usted vio ayer en el COI que prestó incluso, ellos van a adquirir hasta medicación y tienen brigadas médicas que también van a salir a territorio. Nosotros vamos a dar el cronograma y ellos... Pero solo pueden vacunar ustedes. Claro, la vacunación solamente es responsabilidad del Ministerio de Salud ¿Cuántas Pública. vacunas van a repartir? Tenemos alrededor de 60.000. Ya, está bien. Entonces esos datos los vamos a confirmar en este momento con la licenciada Katiuska Fioravanti,
que justamente también es la experta en este tema de vacunación y tiene la mayor información para ponernos sobre la mesa. Doctora, en el caso suyo, para hacer cortina y pasar con la siguiente invitada, algo más que nosotros debamos de saber a través de usted como representante en el distrito 13D02, compone Manta, Montecristi y Jaramillo en el orden de salud, sobre esta alerta. A ver, les digo sobre todo, y es más que todo un mensaje para la ciudadanía, las mamitas y papitos, las recomendaciones que estamos dando son recomendaciones ya aprobadas. Por favor, sé que hay mucha gente que todavía es antivacuna, aunque creo que en los últimos tiempos ya no hay tantos, pero sí, colaboren, por favor, con el Ministerio de Salud Pública, permítanle la entrada a las escuelas, permítanle la entrada a las instituciones, permítanle la entrada a las casas, ese personal valiosísimo del Ministerio de Salud Pública que muchas veces hace un trabajo silencioso y sin embargo demuestra los resultados a través del tiempo. Eso en cuanto a la tosferina. Hemos hablado y quería decirle unos 5 minutos. No, sí está bien, casi se me pasa. No, gracias por hacerme acuerdo. La fiebre amarilla. Vamos con la fiebre amarilla. Ustedes saben que al momento, y para la población que no sepa, existen 2 ciclos de la fiebre amarilla, el uno selvático y el otro es urbano. Actualmente el que tenemos es el selvático, usted sabe que está en las regiones fronterizas, está en la provincia de Napo también, y entonces es peligroso para nosotros porque a pesar de que Manabí no está ahorita puesta como tal en la contingencia sanitaria, porque no hemos presentado casos aquí, porque no es parte del oriente ecuatoriano, de todas formas sí tenemos un riesgo. ¿Por qué? Porque el virus que transmite la fiebre amarilla en el ciclo selvático se da por los vectores que se llaman hemagogos, pero en el ciclo urbano se da por el Aedes aegypti, y la mayoría sabe que el Aedes aegypti también es el vector que transmite el dengue. Se supone que deben estar los valores alrededor de menos del 5% de la densidad que tenemos del vector, nosotros la tenemos alrededor del 43%, lo que es bastante alta. Entonces, Manta, específicamente su condición de puerto, aeropuerto, recibe mucha población migrante, tenemos tripulación que viene de países donde se han presentado casos y también tenemos pues aeropuerto internacional. Que la población sepa y esté segura de que nosotros mantenemos la vigilancia 24/7. Tenemos personal de reglamento sanitario internacional que se encuentra en el aeropuerto y se encuentra en el puerto y que se encarga de solicitar los carnets de fiebre amarilla o poner incluso la vacuna de aquellas personas que vienen de países donde se ha presentado. Diría que si estemos atentos, sabemos el personal de salud ya ha sido capacitado en cuáles son los síntomas, cuáles son las etapas de la fiebre amarilla, saben cómo manejarlo, saben que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también pueden ser ictéricas febriles, y sabemos que aparte de también fiebre amarilla que tenemos en el Ecuador, más no aquí en Manta, aquí sí hemos presentado casos de leptospirosis, que es una cianosis y que es una enfermedad, que eso también es importante decir, tenemos alrededor de 8 casos al momento y se está haciendo investigación. Entonces, por favor, las mamitas y papitas, cuidar mucho el consumo de agua y sobre todo en animales, porque la orina de los perros puede estar contaminada, pues sabemos que es una enfermedad transmitida por el orine de las ratas. Entonces, esos consejos, si tuviera más tiempo, está muy bien, está perfecto. Tiempo tenemos, no se preocupe, lo vamos marcando para que encaje todo. Para que la gente lo entienda, nosotros no, como provincia, no estamos todavía afectados por la fiebre amarilla que ha hecho noticia a nivel nacional en el oriente ecuatoriano, ¿de acuerdo? Pero tenemos puerto y tenemos aeropuerto y es la principal medida que debemos de cuidar en este momento. Solo puntualizar ese detalle significativo para que nosotros tengamos todos los datos a la mano. Doctora, si eso es todo, le agradezco mucho por el tiempo. Eso es, aquí los voy a dejar también con la licenciada Católica Fioravanti para que ella les cuente todo el programa de vacunación que se está haciendo en estas dos enfermedades. ¿No? Muchas gracias, Andrés. Gracias a usted por el tiempo, por justamente la paciencia de poder atendernos. Equipo, deme una cortina, por favor, y pasamos de inmediato con la licenciada Católica Fioravanti para que nos dé detalles de la vacunación. Abrazo especial porque está pendiente de la radio mi primo William Cáliz, que está recorriendo calles de la ciudad y me dice justamente en la comunidad Los Amigos de Andrés Martínez, ahí también está don Giovanni Palma escuchando el 89.7, me dice: Andrés, mi hija tenía 3 meses, le dio tosferina y pasó casi un mes internada. Eso pasó hace 7 años, dice. Ahí está un detalle de alguien que ha pasado justamente por esta situación con su nene en este caso. Evita Luna, le mando un abrazo para mi primo y para Evita Luna también. Don José Lucas, un abrazo, gracias por estar pendiente de la programación. Silvana Cabrera de Mármol y múltiples mensajes que tenemos en las redes, ya los voy a leer más adelante con mucho gusto, más a la gente que está conectada con nosotros.
Vamos a dividir pantallas, por favor. Y saludemos con la licenciada Katiuska Furavanti, que es la que tiene mayor información sobre el esquema de vacunación que va a llevar adelante el Distrito 13D02. Yo escuché con mucha atención la importancia de su trabajo ayer en la mesa del COE, justamente en esta área en específica. Licenciada, muchas gracias por el tiempo. Buenas tardes. Y arranco directamente justamente con esto. ¿Cuántas dosis tenemos? ¿Aproximadamente o tenemos ya un número exacto? Muy buenas tardes. Nosotros, por mes, al año, hacemos un requerimiento de vacunas de acuerdo al esquema regular. Recordemos que la tos ferina se previene con las vacunas dentro del año, que son a los 2, 4 y 6 meses con la vacuna pentavalente, al año 6 meses con la vacuna DPT, que contiene difteria, tétano y tos ferina, y a los 5 años nuevamente el segundo refuerzo con la DPT. Entonces, de acuerdo a eso, realizamos el requerimiento mensual. Tenemos las dosis suficientes para cubrir con la demanda de los niños que tienen esquemas completos, y los niños que recién este año cumplen 5 años, pues vamos a realizar el programa escolar, que lo hacemos cada año. Muy bien, ¿el programa escolar significa de que van a ir a las escuelas a vacunar? Exactamente. El programa escolar, como ya le decía, el Ministerio de Salud Pública hace sus actividades cada año. ¿Qué hacemos dentro del programa escolar? Cumplimos el esquema de vacunación, revisamos las tarjetas de vacunación y vacunamos a los niños de 5 años, también a la población de 9 años y de 15 años con las respectivas vacunas que le tocan por esquema regular. Ya. Ahora, los niños que hoy estén por cumplir 5 años, que es como que era la cuarta dosis para tratar de prevenir este tema de la tosferina. No es que no les vaya a dar, sino que les vaya con menos intensidad en caso de que puedan llegar a ser contagiados. Los que vayan a cumplir 4 años, que nos estén escuchando ahorita, ciudadanos que tengan a niños que vayan a cumplir 5 años, ¿tienen que salir corriendo a vacunarse como tal, o porque ya los vacunaron al mes 2, al mes 4, al mes 6, al mes 18, está todo bien? O tienen que apurarse a la vacunación quienes vayan a cumplir los 5 años? Usted ya dejó claro que tienen cubierta esa demanda a través del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo pueden abordar esto los papitos para que no entren en desesperación? Ya, eso es algo muy importante y queremos que la ciudadanía se mantenga en calma. Y obviamente, si un niño tiene su esquema regular completo, si está próximo a cumplir los 5 años, nosotros como Ministerio de Salud estamos programando las visitas a las instituciones educativas. Asimismo, tenemos 31 unidades operativas dentro del Distrito de Salud, 20 en el Cantón Manta, 10 en el Cantón Montecristi y 1 en Jaramillo, para que se puedan acercar con sus tarjetas integrales, es decir, el carnet de vacunación, lo muestren al personal y efectivamente verificar si le falta algún refuerzo, lo estamos completando, o que les verifiquen si tienen todo su esquema. Volvamos al tema de las escuelas, tanto públicas y privadas. Digamos que usted llega a la escuela fiscal. ¿Usted puede ponerle la vacuna al niño así porque lo vio y le revisó, o tiene que estar alguien que justamente vele por él, algún representante? Ya, en las instituciones educativas, especialmente en las particulares, muchas veces le solicitan el consentimiento informado. Entonces, ¿qué estamos haciendo antes de? Tenemos un acercamiento desde el día lunes ya con las instituciones educativas, informando a los docentes, a los padres de familia, qué es lo que vamos a hacer, qué vacunas vamos a aplicar. Aún a pesar de esa información que le estamos dando, existe algún padre que rechaza la vacuna, tiene que indicar, pasar el comunicado a los respectivos docentes. Entonces, sí es importante, por favor, que permitan y nos muestren el carnet de vacunación, porque independientemente de la renuencia que tenemos, necesitamos tener una estadística de las instituciones educativas de qué personas rechazan la vacunación. De acuerdo, porque le pongo un ejemplo, en las instituciones privadas, que es siempre la situación más difícil, puede pasar que un padre le diga, no, yo no estoy vacunando a mi hijo en el orden público, le toca en el orden privado mañana pasado. Y entonces ahí tienen un cuadro que no se dejó vacunar de alguna forma. ¿Cómo proceden ahí? Le comento que esa es una batalla que hemos tenido desde años atrás, desde el 2020, tenemos una brecha bastante grande de susceptibles, y es por eso mismo, a veces el desconocimiento, la falta de información sobre la importancia del esquema de vacunación se ha perdido, o nos malinformamos, por decirlo así. Y sí tenemos personas que rechazan la vacunación, a pesar de tener muchos puntos informativos, aún tenemos esta brecha. Pero bueno, entonces no se vacunó el niño, ahí ¿cómo procede bueno, yo sé que ustedes no tienen nada que ver con el tema del Ministerio de Educación, pero ¿cómo procedería ahí la escuela? ¿Hacen al niño a un lado? ¿Cómo proceden ahí? ¿Ahí tienen algún ejemplo sobre eso de que haya rechazado la vacuna?
Bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos también una campaña. Yo tengo las estadísticas, por ejemplo, de una institución, ¿cuántos niños no aceptaron la vacunación? La máxima que usted ha tenido, una institución que... Las máximas son las particulares. Una de ellas, bueno, Sin nombres, diga nomás cuántas rechazaron. Ya, 1.200. ¡Wow! Exacto. Bastante. Y no sé si recuerdan de la campaña que tuvimos de seguimiento, que fue contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. Fue una de las campañas que más renuencia tuvimos. Y alrededor de 7.000 niños dentro del Cantón Manta, Montecristi y Jaramillo, bueno, los padres tuvieron renuncia a la vacunación. Están todos identificados. De acuerdo, para que la gente sepa y tenga allí este detalle importante en cuenta, ¿no? No hay que ser renuentes justamente a la vacunación, hay que informarse de forma correcta y valorar el trabajo que están haciendo, en este caso, el Ministerio de Salud Pública. Licenciada, ¿algo más que a mí en la consulta se me haya quedado y ustedes tengan que informar? Algo muy importante es que la vacunación no espera, la vacunación es ahora, es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, niños o padres que han perdido la vacuna o no la han vacunado a tiempo, ahora están acudiendo a los centros de salud. Desde el día lunes a miércoles hemos tenido una producción significativa en referencia a la aplicación de vacunas. En una unidad vacunábamos 10, ahora vacunamos 30, 40. Entonces, porque la ciudadanía está alarmada. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Que no actuemos posterior a la presencia de enfermedades prevenibles, sino que actuemos ahora. Si el niño tiene 2 meses, 4 meses, 6 meses, acudan a los establecimientos de salud. Otro punto que se me estaba pasando, el Ministerio de Salud Pública, ante la contingencia sanitaria, ha implementado el esquema cortado en menores de 1 año. ¿A qué esquema hace? Cortado. De vacunación. ¿A qué hace referencia? Que ahorita estamos aplicando la pentavalente, que contiene tosferina, y todas sus vacunas a los 2, 3 y 4 meses. Es decir, que estamos aplicando con un intervalo de edad. Digo esto porque sí existen ciertos padres que dicen, pero ¿por qué me están cambiando el esquema? No estamos cambiando el esquema, estamos evitando que este niño contraiga tosferina y no alcance sus 3 dosis de lo que normalmente hacían 2, 4, 6 meses, ahora lo van a hacer al 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, así mismo. De acuerdo, bien. Entonces, queridas familias, ahí está el detalle significativo. Ustedes escucharon en primera instancia a la doctora Paola Castillo King. Ella es la representante del Ministerio de Salud Pública y responsable de la salud en el distrito 13D02, Manta, Montecristi y Jaramillo. Y hace un momento nada más a la licenciada Katiuska Fioravanti, responsable del tema de vacunación también en el distrito. Bien, yo espero por sobre todas las cosas, quédese conmigo, equipo, espero por sobre todas las cosas que haya servido mucho esto en el Dial FM para que la ciudadanía tenga la información necesaria para poder abordar este tema. Cuenten con nosotros, además de este informe, en lo que vamos a hacer en plataformas digitales a partir de ya, apenas salimos del programa. Ayer también estuvimos conversando, hoy sacamos una nueva información que rueda en las plataformas más populares, precisamente para informarles cómo está trabajando el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con distintas entidades como el municipio de Manta, que también están ayudando. Importante, a los coleguitas que siempre están escuchando y a veces nada más para lanzar piedras. Esto no debe manejarse en orden político, esto debe manejarse en un orden de beneficio a la ciudadanía como tal. Informemos a la comunidad para que no se alarmen. Ojo con los titulares amarillentos y sensacionalistas que lo único que han hecho hasta ahora es preocupar más a la ciudadanía. Ustedes ya escucharon la opinión de los profesionales y quienes están verdaderamente a cargo, no sentados escribiendo cualquier cosa. Nos vamos y nos reencontramos mañana retomando el análisis orgánico de este programa. No, ya ustedes saben, la política aburrida, coyuntura política nacional. A partir de mañana volvemos con esto. Hoy me pareció necesario, muy importante, que hiciéramos esta pausa para informarle a la ciudadanía sobre la tosferina y la fiebre amarilla. Más información en el Dato Digital EC a partir de ya. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. ¿Cómo logramos ser el puerto más seguro del país?
con el resguardo de la Policía Antinarcóticos y personal de guardacostas, quienes protegen y patrullan nuestros muelles internacionales y áreas de almacenamiento.